Esta mañana continuamos la serie de predicaciones que hemos titulado en el mes de septiembre, ¿Quién es tu uno? Y la idea de esta serie de predicaciones, mis hermanos, es el recordarnos el compromiso y el llamado de Dios a nuestros corazones a alcanzar a los perdidos. A que no solamente recibamos la palabra de Dios y la desmenucemos y la conozcamos, sino que también la podamos compartir con aquellos que sabemos que tienen necesidad de Cristo, que no conocen a Cristo. Y la semana pasada el pastor Carlos nos trajo esa introducción, esa presentación del primer sermón, llamándonos a tener esa compasión por ese uno. Por ese uno. Le hemos llamado ¿Quién es tu uno? Porque cuando pensamos en el evangelismo a veces nos podemos abrumar y tenemos muchas personas a las cuales quisiéramos compartir el evangelio. Y el reto es, como iglesia, el que en oración, esperamos que lo hayan hecho la semana pasada, si no lo hicieron lo pueden hacer esta semana, el orar, Señor, ¿qué persona, qué es esa una persona usted quiere que yo comparte el evangelio? Ya sea en el trabajo, quizás pueda ser esa persona de tu hogar, quizás pueda ser una persona con la cual te encuentras regularmente en otros lugares. Que el Señor te dé gracia y ponga en tu corazón esa carga por ese uno. Y uno a la vez podemos disfrutar del gozo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente de sus pecados. Amén. Y mis hermanos, qué privilegio sería el que el Señor nos permita y nos conceda alcanzar a cada uno de esas personas que usted tiene en su corazón y que yo tengo en mi mente, en mi corazón. Vamos a enfocarnos esta mañana en Juan capítulo 1, versículos del 35 al 46. Vamos a leer, aunque el enfoque principal serán los versículos del 40 al 46. Si pueden seguir allí en las pantallas, Juan 1, 35. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: aquí está el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscan? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Una pregunta extraña allí, ¿verdad? Versículo 39, vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron donde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Padre, permítenos ver a través del poder de tu Espíritu lo que tu palabra tiene para nosotros esta mañana. Señor, venimos muy necesitados de ti. Gracias por recordarnos que tú eres el Cordero y el León. Gracias por recordarnos que en ti somos fuertes. Gracias por recordarnos que podemos correr a la meta a la cual usted nos ha llamado, con el gozo que hay delante puesto por Cristo. Y Señor, queremos que nuestras vidas cuenten. Señor, no queremos ser una iglesia que al final, Señor, no podamos decir: alcanzamos a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, a nuestras familias. Queremos ser una iglesia que por tu gracia y para tu gloria pueda ser una iglesia que alcance a los perdidos.
Líbranos, Señor, del acomodarnos en esta etapa de crecimiento como iglesia. Y permítanos, Señor, tener nuestra mirada en el horizonte, en pasar por nuestras Samarias, buscando a aquellos que usted pone en nuestros corazones, compartir el Evangelio. Ayúdenos a compartir el Evangelio con ese uno que ya usted puso en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, las referencias personales y experiencias siempre han sido muy valiosas en prácticamente todos los aspectos de la vida. Especialmente en tiempos como los que vivimos hoy, en lo que hay tanta información cuando queremos encontrar algo que nos abrumamos. Y lo que nos ayuda a tomar una decisión hacia dónde ir o qué comprar o dónde comer, muchas veces es la referencia o la recomendación que nos dan otras personas. Y miren, nosotros lo hacemos todo el tiempo. Les doy un ejemplo. Cuando yo quiero sacar a comer a Jenna, a mi esposa, a un restaurante que no hemos ido o a un lugar que no hemos ido, normalmente yo le escribo al hermano Levi Díaz. Levi conoce todos los restaurantes del país, yo siento. Y él te dice el precio. Pastor, ¿cuál es su presupuesto? Y yo le digo, bueno, es tanto. Bueno, aquí va a ser mejor. El otro es muy caro. Y él me manda una serie de mensajes, de audios, 3, 4 audios, explicándome por qué este es mejor que otro y todo eso. Yo me quedo sorprendido. Y en base a toda esa información, en base a la recomendación de Levi, entonces yo saco a Jenna a cenar. Si queremos abrir una cuenta de banco, ¿qué hacemos? Preguntamos. ¿Alguien ha abierto una cuenta en este banco? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo les fue? ¿Cómo fue el servicio? Si queremos poner a los niños en un colegio, ponerlo de un colegio a otro, nosotros nos descansamos en la recomendación de otros padres. Mira, yo sé que tu hijo está en tal colegio. Tú me puedes decir cómo les ha ido a ustedes con los padres, con la dirección, académicamente, cómo les va. Mis hermanos, lo hacemos todo el tiempo. Que nosotros estamos buscando referencias en base a las experiencias de otros para tomar decisiones. Pero ¿qué tal si una persona necesita también una importante cirugía en la cual su vida puede estar en peligro? Nosotros buscamos referencia, ¿verdad que sí? Tratamos de conseguir a un doctor, a un amigo que haya tenido una experiencia positiva con algún doctor y le decimos, mira, ¿me recomiendas a esta persona para esta operación que necesitamos? Y muy probablemente nuestra decisión se basará en las experiencias de otros. Noten, mis hermanos, que en todas estas interacciones que hemos hablado, y ustedes pueden tener sus propias interacciones allí, en el día a día, los que hemos sido beneficiados con un buen servicio, con una buena comida, con una buena referencia que nos dieron a nosotros, normalmente procedemos a libremente y abundantemente hablar sobre esa experiencia que tuvimos. ¿Le ha pasado? Cuando usted ha ido a un lugar de vacaciones y te pregunta cómo te fue, normalmente abrimos nuestra boca inmediatamente. Fue buenísimo, lo recomiendo que vayas a este lugar, recomiendo que no vayas a ese lugar, recomiendo que hagas esto, que hagas lo otro. Y ustedes ven el entusiasmo de esa persona, ¿verdad que sí? Porque tuvo una buena experiencia, porque disfrutó aquel tiempo. Y mientras meditaba, amados hermanos, pensemos que en un sentido, si una simple experiencia terrenal y pasajera nos mueve a querer compartirla con los cercanos a nosotros, ¿cuánto más tú y yo deberíamos estar prestos a compartir el Evangelio con los que no lo conocen? Con más ímpetu. Si disfrutaste tus vacaciones, si disfrutaste tu restaurante y tienes muchas palabras para describirlo, aumenta aún más tu emoción y tu pasión para que con ese mismo ímpetu tú también compartas a otros el mensaje de salvación por medio de Cristo. Oh, mis hermanos, el poder de Cristo, su vida, muerte y resurrección no son simplemente experiencias o historias pasajeras.
son verdades que a través de la historia nos aseguran y nos recuerdan que en Cristo y solo Cristo, el poder de Cristo puede salvar a pecadores. Y al nosotros saber eso y tener esa información en nuestras mentes y corazones, debemos ser movidos a querer compartir estas verdades también con otras personas. Que no nos quedemos callados con estas verdades. Y si tú estás aquí y tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, tú has tenido un encuentro con Cristo. Y la verdad es que si tú has tenido un encuentro con Cristo, tu vida no es la misma. Si tú has tenido un encuentro real con Cristo, ya tú no eres la misma persona que eras antes. En Cristo somos nuevas criaturas. Y el poder de haber encontrado la gracia de Dios en la persona de Cristo nos debe impulsar a compartir el evangelio con los demás. Y si resumimos el resto de este pasaje, es de esta manera: un encuentro con Cristo nos debe impulsar a compartir el evangelio con los que amamos. Un encuentro con Cristo nos debe impulsar a compartir el evangelio con los que amamos. Y yo creo que Juan nos va a enseñar 3 verdades sobre el por qué un encuentro con Cristo nos debe impulsar a compartir el evangelio con los que amamos. Número 1, miren la verdad número 1. Compartimos el evangelio con los que amamos porque Cristo es el único que tiene poder para salvar. Cristo es el único que tiene poder para salvar. Miren conmigo el versículo 35, tenemos que ir hacia atrás un poquito para entender el contexto. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos, Juan el Bautista, y vio a Jesús que pasaba y dijo: ahí está el Cordero de Dios. Versículo 41, él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Lo que está sucediendo en este pasaje es que el autor Juan, no Juan el Bautista, el otro discípulo de Jesús, está describiendo unos eventos muy importantes al inicio del ministerio de Cristo Jesús. Juan el Bautista, para ser más específico, tenía un parentesco, era primo de Jesús. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y María, la madre de Jesús, tenían una relación familiar. Eran familiares entre ellas, lo que hacía que Juan el Bautista y Cristo fueran entonces, y Jesús fueran contemporáneos, fueran familia en sí mismo. Es interesante el ver que Juan el Bautista tuvo un ministerio muy específico, muy claro en su vida. Era de preparar el camino, preparar la senda a aquel que habría de venir. Y Juan el Bautista en su ministerio tuvo el privilegio también de bautizar a pecadores. Cuando él llamaba a pecadores al arrepentimiento, los bautizaba en el río Jordán allí. Y eso permitió entonces que su ministerio creciera. Juan el Bautista, en un sentido, entendiendo que su ministerio estaba creciendo y desarrollándose, él evita traer la atención sobre sí mismo como el protagonista de perdonar y salvar a pecadores. Y en Juan 1, él dice: yo no soy el Cristo. Los discípulos están preguntando: Juan, ¿eres tú el Cristo? Porque ¿quién eres? ¿Elías? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Eres tú el Mesías prometido? Y él dijo: no, déjeme aclarar esto del principio. Yo, Juan el Bautista, yo no soy el Cristo. Yo he sido llamado a preparar el camino, como decía el Antiguo Testamento en el libro de Isaías. Así que Juan el Bautista tiene la experiencia y la oportunidad de los versículos anteriores de bautizar a Cristo mismo. Y dice la palabra que cuando le bautizó, el Espíritu de Dios descendió como paloma y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En ese momento, Juan reconoce que Jesús es el Mesías enviado de Dios. Luego, más adelante nos dice el pasaje: otro día aconteció, y dice el versículo 35, al día siguiente, esto es una secuencia de eventos. Al día siguiente, entonces, Juan se encuentra caminando con sus discípulos y desde lejos ve a Jesús venir y dice: el Cordero de Dios. Ahí viene el Cordero de Dios, y otras versiones le añaden: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está reconociendo audiblemente a sus discípulos y a él mismo que el Mesías ha llegado. ¿Y por qué eso es importante? ¿Qué quiere decir esto de que
el Cordero de Dios ha llegado en medio de nosotros. Es importante recordar el contexto histórico del pueblo de Dios. Durante muchos años se anhelaba la llegada del Mesías, el ungido de Dios, prometido en las Escrituras. Esta esperanza se basaba en todas las profecías y promesas de Dios en el Antiguo Testamento, desde Génesis, los pactos a Abraham, los pactos a David y todo el resto de las Escrituras. Había una expectativa, mis hermanos, de cuándo llegará el Mesías. Y venían tipos y antitipos de Cristo en el trayecto. David era más o menos un tipo de Cristo, pero no lo pudo hacer perfectamente por su pecado. Sansón representaba más o menos el poder de Dios, pero vivió una vida pecaminosa y lo descartaba como el futuro Mesías que iba a rescatar a su pueblo. Y de repente llega Cristo. Y el Cordero allí es una representación de la imagen del sacrificio que Dios mismo le dijo a su pueblo en el libro de Éxodo, que mataran a un cordero al final de sus tiempos allí en Egipto y pusieran la sangre en las puertas de sus casas. Y cuando el Señor pasaba allí destruyendo a los egipcios, la sangre del cordero perfecto les libraba entonces de la condenación en aquel lugar. Y lo que Juan está diciendo, aquel que carga con los pecados de los hombres está en medio de nosotros. Aquel que tiene poder para vencer la muerte y el pecado está en medio de nosotros. He aquí el Cordero. Ya no tenemos que hacer más sacrificios de ovejas y corderos. El Cordero está en medio de nosotros. Isaías 53 nos dice que este Cordero fue oprimido y afligido, anunciando lo que iba a suceder con Cristo, pero no abrió su boca. Como cordero que fue llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Pero miren conmigo el versículo 37. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Es interesante, esto pasó instantáneamente. Estos dos discípulos, Juan, el escritor de este libro, y también Andrés, que nos dice que era Andrés, escuchan a Juan decir: yo no soy el Cristo, yo no soy el que salva que perdona pecados. Escuchan que Jesús entonces es el Cristo, el Cordero de Dios, y ellos le dicen a Juan: Juan, nos vemos, hermanos. Ya no te vamos a seguir a ti, porque queremos seguir ahora a Cristo, queremos seguir al verdadero Mesías. Y miren cómo dice: le oyeron hablar y siguieron a Jesús. La respuesta de estos discípulos tiene mucho que decir, porque esos discípulos ya estaban hambrientos, estaban deseosos de encontrar y conocer al Mesías prometido. Por eso le hacían esas preguntas junto a los demás discípulos en los capítulos anteriores. ¿Eres tú el Mesías? Juan le dice: no soy el Mesías. Ahora encontraron al Mesías y le siguieron. Juan y Andrés están reconociendo algo. El cumplimiento de las profecías está en medio de nosotros. El Cordero ha llegado. Cristo está en medio de nosotros. En otras palabras, este Cristo es el que tiene poder para salvar. Así que yo le voy a seguir a Él. A Él yo le quiero seguir. Y es un buen recordatorio que se ve a través de todas las Escrituras, como en Hechos 42. Que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Solo Cristo salva. ¿Y qué conexión e importancia tiene el saber que solo Cristo salva con el resto del pasaje y con la invitación a alcanzar a otros? Mis hermanos, si nos ponemos a evaluar y a meditar en cómo la humanidad siempre ha buscado satisfacción, seguridad y esperanza en muchas otras cosas que no satisfacen. En falsos dioses que los dejan en bancarrota espiritual, cavando cisternas rotas, como dice Jeremías,
El pueblo de Dios tenía toda la bendición de Dios, se apartaron de Dios, y Jeremías utiliza entonces esta ilustración en Jeremías 2:13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo: me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. En otras palabras, Dios le da todo lo que necesitan, todo lo que ellos pudieran encontrar satisfacción en la persona de Él, en sus promesas, en su bendición, en su gracia, en su cuidado. Y ellos dicen, yo no quiero eso, yo quiero algo más. Y la ilustración es, comenzaron a cavar cisternas allí ilustrativamente, y al final, cuando echaban esa agua de lo que pensaban que iba a satisfacerle, al final la cisterna estaba vacía. Y continuamente, mientras más agua le echan, más vacía la cisterna. Mientras más agua le echan, más vacía está la cisterna. Según un estudio reciente por la revista Forbes, dice allí que el 79% de los estadounidenses creen que serían más felices si tuvieran más dinero. Como resultado, continúa diciendo, como se podría imaginar, el 69% de los estadounidenses también afirma que su deseo de dinero influye en sus decisiones diarias. Esto me llamó la atención, porque no es solamente un deseo por lo material, sino que este deseo por lo material está controlando sus vidas. Al final, el pueblo norteamericano, como dice David Platt muchas veces, está luchando con el pecado del materialismo, el Dios del materialismo, de querer más. Pero si somos honestos, eso no solamente se aplica al pueblo norteamericano, se puede aplicar a cualquiera de nosotros. Hemos tenido momentos de alta y baja donde nuestra fe es probada, si Dios va a proveer o no va a proveer a mis necesidades. Y caemos en la trampa de pensar que si tengo más dinero en esa cuenta, entonces estoy seguro, estoy satisfecho. Y mis hermanos, somos como los israelitas muchas veces, que comenzamos a cavar cisternas rotas, y como dice la estadística, nuestras decisiones diarias son afectadas por este materialismo, y hacemos de las cosas materiales nuestro Dios. ¿Qué tal la imagen que se vende en las redes sociales, donde nos engañan continuamente pensando que tener miles de seguidores, tener todas estas promociones y todo este dinero, entonces nos hará felices? Este tipo de persona ha hecho de la aprobación de los hombres su Dios. Otros ponen su fe y esperanza en los gobernantes. Y ahora que vienen las importantes elecciones en los Estados Unidos, sí es bueno evaluar y tomar la mejor decisión posible entre estos dos candidatos para el pueblo norteamericano. Pero al final, nuestra esperanza no se encuentra en que un republicano gane o un demócrata gane y cómo eso afecta a la República Dominicana. Nuestra esperanza se encuentra en que hay alguien que reina por encima de ellos. Y hay alguien que está sentado sobre el círculo de la tierra. Hay alguien que quita y pone reyes soberanamente para dirigir el mundo como Él quiere para su gloria. Y la lucha es que aquellos que ponen su esperanza en gobernantes están poniendo su esperanza en hombres. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero tú y yo tenemos un mensaje que nos ha sido encomendado, iglesia, y que por la misericordia de Dios hemos experimentado al poner nuestra fe en Cristo. El dinero nos salva, las posiciones sociales nos salvan, los gobiernos nos salvan. Solo Cristo salva. Solo Cristo tiene poder para transformar corazones pecadores apartados de Él y volverlos y tornarlos a Dios mismo. Y la realidad de que solo Cristo tiene poder para salvar debe impulsar nuestros corazones para que en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en el día a día, al nosotros ver a otros perseguir otros dioses, le podamos decir, un momento, no te vayas por ahí, solo Cristo salva.
No te vayas por querer trabajar 80 horas a la semana para tener más dinero y perder tu familia. Hay más en esta vida que eso. Solo Cristo salva. Déjame contarte acerca de Cristo. Hay algo más que el vivir para la imagen y el prestigio y la posición social de tener un iPhone o de tener un carro que se vea bonito y moderno. Hay mucho más que todo eso. ¿Sabes qué? Solo Cristo salva. Y porque solo Cristo salva, esto nos debe impulsar a nosotros a ir y hablar con confianza y con valor acerca de este gran Salvador que tú y yo tenemos. Andrés entendió esta verdad, iglesia, y fue movido a buscar a su hermano y contarle las buenas noticias. Me encanta como dice, encontró primero a su hermano Simón. Él escucha las palabras de Juan, él comienza a seguir a Cristo e intencionalmente él dice, yo tengo que buscar a mi hermano para contarle. Yo tengo que decirle ahora mismo. Él no se ha ganado la lotería, él no se ha ganado las cosas más grandes del mundo. Él simplemente ha encontrado al Salvador y tiene un ímpetu, un deseo, una emoción de encontrarle, de buscarle y decirle, el Mesías ha llegado, el Mesías está en medio de nosotros. Noten la diligencia de él. Le encontró. Quiere decir que él siguió buscando. Él llegó a un sitio. ¿No está aquí Simón? ¿Dónde está Simón? Él se fue para allá. Ok, voy a ir a seguir a Simón. ¿Dónde está Simón? Bueno, él come almuerzo a las 12:30. Bueno, voy a planear cómo voy a alcanzarle en ese momento a las 12:30. Él lo planeó. Él se dirigió intencionalmente a buscar a ese uno, a su hermano. Y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Mis hermanos, el encuentro de Andrés con Cristo lo impulsó a compartir el evangelio con otros. Y de igual manera, mi encuentro con Cristo nos debe impulsar a compartir el evangelio nosotros también con otros. Número 2, ese encuentro con Cristo también nos dice que Cristo nos conoce personalmente. Esta parte es fascinante. Cristo nos conoce personalmente. Versículo 41, le encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Versículo 43, entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Es interesante que la primera interacción que Jesús tiene con Simón, él le dice, tú eres Simón. ¿Cómo tú sabes mi nombre? El Señor lo conoce. Y no solamente lo conoce, sino que el Señor le cambia la identidad a Pedro. Ya tú no vas a ser Simón. Ahora tú serás Cefas, Pedro, que quiere decir roca, piedra. Y Pedro no tenía idea de lo que iba a pasar con su vida. Ese hombre inconsistente con sus arranques de ira, ¿verdad que sí? Que conocemos en las escrituras, que vemos más adelante cortando la oreja allí de uno de los guardias cuando fueron a buscar a Jesús más adelante. Ese Simón que vemos muchas veces a través de la historia de las escrituras, con mucha energía, con mucho ímpetu. Él no sabía lo que Dios iba a hacer. Pero el impacto que tuvo Pedro en su vida vino como consecuencia de que su hermano Simón no pudo contener las palabras, hemos encontrado al Cristo. El Señor cambia su identidad y al final de sus días, Pedro fue un influyente siervo de Dios desempeñando una labor importante en la expansión del evangelio en la iglesia primitiva. Pero sigue diciendo más adelante, el versículo 43. Al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Hay algo bueno de allí que pueda salir de esa pobre, insignificante ciudad? Versículo 47, miren, es muy importante. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño.
Y algunos autores apuntan de cómo Jesús conoce el corazón de las personas. Jesús nos conoce personalmente. ¿Cómo vemos que Jesús conoce el corazón de las personas? Lo vemos en la palabra de Natanael. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Saben qué? Natanael es una de esas personas que lo que piensa te lo dice así, te lo tira. ¿Ustedes conocen a personas así? Que no tienen filtro. Hay personas que no tienen filtro. Sin querer tener la mala impresión, pero mi hijo Natán, todo lo que le llega a la mente lo dice. Sin temor, sin temor. Y yo recuerdo en una ocasión que hemos estado hablando de la gratitud, de la gratitud, de la gratitud, de la gratitud. Le hicimos una avena que él quería, le preparamos la avena en un desayuno, termina de comérsela y al parecer lo que le llegó a la mente fue decir, wow, qué buena estaba esa avena, yo me la merecía. Me la merecía, papi. Y yo por dentro, oh, todo lo que hemos hablado se te fue. Natán es una de esas personas que le llega algo a la mente y lo dice. Y hay personas así aquí en medio de nosotros, ¿verdad que sí? Bueno, yo te lo digo como es. ¿Saben qué? Hay veces que es mejor interactuar con personas así, que tú sabes lo que están pensando, ¿verdad que sí? En vez de actuar con personas que te dicen algo con sus labios, pero en su corazón están totalmente alejados. ¿Recuerdan los fariseos? Eran muy religiosos y conocían la ley. Y el Señor les dice, ustedes oran en la sinagoga y hacen todo eso, pero por dentro son sepulcros ¿qué? Blanqueados. Y lo que el Señor está diciendo es reconociendo el corazón de Natanael. Mira, Natanael es una persona que necesita trabajo, que hay que trabajar con él en su corazón. Pero no hay hombre en Israel como él, que es honesto, que abre su mente y su corazón. Él está haciendo una pregunta genuina. ¿Realmente puede venir algo bueno de una ciudad pobre, insignificante como es esta ciudad de Nazaret? Jesús conoce el corazón de Natanael y Natanael se confunde y como que dice, Señor, pero ¿qué quiere decir esto? Versículo 48, Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Yo te vi. Antes de que Felipe tuviera en su corazón el deseo de ir y hablarte acerca de mí contigo, yo te vi, yo te observé, yo te conozco. Esa verdad es gloriosa. ¿Tú sabes por qué? Porque tú y yo vivimos momentos en los cuales solamente tú y yo sabemos lo que estamos pasando. Y el Señor dice, en medio de todo eso, yo te veo. Yo te conozco. En esos momentos de soledad, en esos momentos de frustración, en esos momentos en que si tú no conoces a Cristo, estás pataleando porque buscas a otros dioses, Dios dice, yo te veo. Dios conoce el corazón de Natanael, pero también conoce las necesidades de Natanael. Probablemente, dicen muchos aquí, que el ponerse debajo de la higuera allí era para esconderse un poco del intenso sol o del largo día. Era una manera de él como descansar. Estaba cansado y se metía debajo de la matica, como decimos nosotros en Dominicana, para descansar en ese momento. Y Jesús dice, yo conozco tu corazón y yo conozco tus necesidades físicas. Yo lo conozco absolutamente todo. Oh, mis hermanos, Jesús nos conoce a todos nosotros. Me encanta Jeremías 1:5 cuando dice, antes que yo te formara en tu seno materno, te conocí. Y antes que nacieses, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Cristo te conoce personalmente. Cristo te conoce personalmente. Y mis hermanos, las palabras de Jesús, de haber visto a Natanael debajo de la higuera, y las palabras de Jesús de haber reconocido su corazón, nos recuerda que nuestro Dios es soberano y absolutamente todo lo sabe. No hay nada escondido debajo del sol que no sea oculto eventualmente. ¿Tú crees que cualquier situación en la que te encuentras, ya sea pecaminosa o no, la estás escondiendo? Déjame decirte que no hay nada oculto debajo del sol. Cristo lo conoce todo. Ahora bien, esta verdad de que Cristo lo conoce todo
nos debe impulsar a compartir el evangelio con otros. ¿Saben por qué? Porque podemos acercarnos a nuestro uno con confianza de que Dios nos ha colocado estratégicamente en la vida de ese uno para traerle a Cristo. Porque Él lo sabe todo. Ejemplo, ¿te ha pasado que cuando somos sensibles al corazón de Dios, muchas veces nos ha pasado que estamos en nuestra labor cotidiana y de repente te llega el nombre de alguien a la mente? ¡Ping! Tú dices, oh, voy a orar por fulano de tal. Señor, yo no sé por qué esta persona me llegó a la mente ahora, pero Señor, yo oro y tú oras Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Señor, guarda el corazón y el pensamiento de este hermano o esta hermana. Yo no sé por qué tú lo pones en mi corazón, pero aquí voy, aquí lo hago. Y luego tú le escribes o los ves el domingo en la iglesia y le dices, oré por ti. Y oré Filipenses 4, 6 y 7. Y la persona te dice, tú no te imaginas lo que yo necesitaba ese pasaje. Tú no te imaginas cómo en esa semana, en ese momento, yo necesitaba escuchar esas palabras de Cristo. ¿Saben por qué? ¿Saben de dónde vino toda esa conexión? El Espíritu de Dios, que lo conoce todo, nos está utilizando para animar a otros. Y debemos tener corazones y espíritu sensible a la voz de Dios para ser utilizados por Él. Y cuando vayamos a alcanzar a ese uno que Dios ha puesto en nuestras vidas. Porque Dios lo conoce todo. Yo puedo orar, Señor, tú que conoces la situación de mi compañero de trabajo, tú que conoces la situación de mi familiar, tú que conoces y lo sabes absolutamente todo. Y ahí clamamos a Dios, que Dios abra puerta, que Dios abra camino para alcanzar a pecadores y que vengan de sus malos caminos a Cristo. Verdad número 3. Cristo no solamente es el perdonador de los pecados, el único que salva. Cristo no solamente lo conoce todo, sino que la tercera verdad que te debe impulsar a ti y a mí. Pastor, ¿qué me impulsa a mí ese encuentro con Cristo? A compartir el evangelio con otros, es que Cristo nos invita a su misión de llamar a pecadores a salvación. ¿Saben qué? Cristo mismo nos invita a llamar a pecadores a salvación. Versículo 40. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón. Versículo 43. Al día siguiente Jesús se propuso salir de Galilea y se encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Y al final, luego que Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado al Cristo, él dice, ¿algo bueno puede salir de allí? Felipe le dice, ven y ve. Yo quiero que tú vengas y veas. Es interesante el ver cómo Andrés y Felipe, movidos por la experiencia de haber caminado, conocido a Cristo, después de encontrar a Cristo, inmediatamente comparten a Cristo con sus amigos en ese momento. Y mis hermanos, este entusiasmo que ellos experimentaron, esa transformación que ellos experimentaron, ellos no podían quedársela callada. Ellos no podían de alguna manera esconderla, irse a sus cuartos, a sus habitaciones, irse en el día a día que ellos vivían y decir, yo no voy a decir nada de lo que pasó. Al contrario, lo hicieron fiel y diligentemente, hablando a otros de Cristo. Y mis hermanos, este llamado de hablar a otros de Cristo no es reservado para los elocuentes, no es reservado solamente para los que tienen una personalidad expresiva o una personalidad que pueden interactuar con personas. No es reservado solamente para ellos, es reservado para todo aquel que se hace llamar hijo de Dios. Pastor, muéstremelo con las escrituras. Excelente, qué bueno que preguntas. Mateo 28. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. A los discípulos, a nosotros que somos discípulos de Cristo. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a guardar todo lo que les ha mandado. Y recuerden algo.
Recuerden algo, esto me encanta aquí. Porque la encomienda de predicar el evangelio no es una encomienda fácil. Lo reconocemos, ¿verdad que sí? Por eso se nos hace difícil hacerlo, ¿verdad que sí? No es fácil. Hay temor. ¿Cuántos aquí dirían, parte de mi lucha de compartir a Cristo conmigo no es que tengo miedo? Es que, pastor, yo tengo miedo que en la oficina ahora me digan, llegó el aleluya, y me hagan bullying con eso. Yo tengo miedo de que esa persona me diga, yo no quiero nada que ver contigo ahora, que tú eres un tal religioso. Y es una realidad. Es una realidad continua. Humanamente hablando, encontramos el reto de predicar el evangelio con otros como una batalla y una lucha espiritual. Pero Cristo lo sabe. ¿Recuerdan que Cristo lo conoce todo? Recuerda que Cristo conoce a Natanael, su corazón y también sus necesidades físicas como la de Pedro. Y Cristo sabe que esas objeciones iban a venir. Cristo sabe que nos iban a temblar las piernas cuando tengamos que hablar de Cristo con otros. Y Él les dice, recuerden algo importante. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto es glorioso. Y a veces perdemos de vista el impacto que tiene esto. Los que tenemos niños, de vez en cuando se nos han levantado uno de los niños con un sueño o con algo difícil y no pueden dormirse y vienen al cuarto de papi y mami, ¿verdad? Papi, mami, yo no quiero regresar a mi cuarto. Yo oí algo raro, yo tuve un sueño raro, yo experimenté algo raro y el niño tiene temor. Y allí, armado uno de valentía, por el cansancio de uno de ser despierto en medio de la noche, uno dice, Noemí, yo voy a ir contigo. Y tú la agarras de la mano y abres la puerta del cuarto, no del carro, no la estamos sacando de la casa, hasta que se case, dándole para atrás. La tomo de la mano, la llevo al cuarto. Normalmente oramos, Señor, cualquier sueño que haya pasado aquí, retíralo, tú tienes poder. Tú le pones la mano a ella y te quedas con ella ahí 5 o 10 minutos. Y hay algo poderoso que eso hace. Papi está conmigo aquí. Yo no estoy sola. Y en la mañana se levanta ella como que nada pasó. La diferencia es que ella se sintió acompañada de papi. Mis hermanos, cuando tú y yo le vamos a predicar a ese uno, tenemos temor como Noemí. Y decimos, Señor, yo no sé cómo hacerlo, no sé cómo entrarle. Pero Cristo dice, hey, no es Manuel que va contigo. Es el Rey del universo que está contigo. Y en esa habitación, tus palabras son impulsadas por el poder de Dios. Porque no son palabras tuyas, es el evangelio de Cristo que predicamos. Y por eso el pasaje aquí nos dice que Cristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese llamado, mi hermano, es a ti y a mí, a que alcancemos a los perdidos y que cuando entre ese temor descansemos en el que aquel que murió y resucitó de entre los muertos me acompaña en todo momento. No solamente en mi aflicción, no solamente en mi llorar, no solamente en mis pruebas y dificultades, sino que ese Cristo me acompaña cuando mi boca es abierta y yo proclamo que solo Cristo salva. Somos acompañados por Dios mismo. Y mis hermanos, me encanta este aspecto aquí. Juan dice, Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Él está diciendo, ¿saben qué? Estos son colegas, ellos se conocen entre ellos mismos, son amigos. No están interactuando con extraños que se encontraron en la cadena o se encontraron en el supermercado o en cualquier lugar y le están compartiendo a Cristo, lo cual debemos hacer y vamos a hablar sobre eso un poquito más adelante. Pero son personas allegadas. Eso es un ejemplo de un evangelismo personal, de un evangelismo en el cual uno desarrolla una relación con ciertas personas. Estas 4 personas que vinieron a Cristo se conocían entre ellos mismos. Esto habla del poder
personal, del poder del testimonio personal. Tu testimonio cuenta. La manera en que tú vives tu vida cuenta. Aquellos que están cercanos a ti deben ver a un Manuel transformado, no al mismo que era antes de venir a Cristo, como él dice venir a Cristo. Tu testimonio cuenta. ¿Y qué hacemos con ese testimonio? Decimos, ven y ve. Ven conmigo, ve lo que Dios ha hecho en mi vida y a través de la historia y de la humanidad, y cómo Él puede también rescatarte a ti de tus pecados. ¿Recuerdan a la mujer samaritana? Ella utilizó la misma frase. Luego que tuvo el encuentro con Jesús, tuvo más de 5 maridos. Ella en su relación tuvo 5 maridos y dice el Señor, y el que tienes ahora no es tu marido. Una mujer muy desorientada. Está buscando la salvación en relaciones íntimas y personales con hombres. Está buscando un Salvador. Se encuentra con Cristo, su único y verdadero Salvador, y le dice al pueblo, venid y ved a un hombre que ha dicho todo en cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? El encuentro de la mujer samaritana invita a otros a que vean a Cristo en la vida de ella. Oh, mis hermanos, ¿cuál es nuestro rol? Nuestro rol no es el de salvar a personas. Nuestro rol es el de invitarles a que vengan y vean a Cristo. Nuestro rol no es el de tener un argumento y de ganar el argumento, aunque es necesario estar equipados en cómo compartir el evangelio en ciertos aspectos, pero al final el llamado tuyo y mío es ven y ve lo que Dios hizo en mi vida y lo que Dios está haciendo a través del mundo. Oh, el ven y ve se ve hermosamente demostrado en nuestra ciudad de Santo Domingo y en los ministerios de iglesias que hoy predican el evangelio. Esto me recuerda el impacto que ha tenido para nuestra isla el que unos jóvenes entre ingenieros y arquitectos que se conocían desde el colegio y luego se conocieron en la universidad, al uno de ellos venir a Cristo por medio de la predicación de un misionero. Él fue y compartió a Cristo con ese otro amigo. Y luego ese otro amigo compartió a Cristo con ese otro amigo. Y ese otro amigo compartió el evangelio con otro amigo. Y quizás ustedes saben por la pista de ingenieros y arquitectos, pero a través de la historia de la iglesia bautista en nuestra ciudad, estos hombres fueron el hermano José Mayén, que está en la presencia del Señor hoy. Nuestro hermano Atilio León, padre, que hoy sirve como pastor. Nuestro hermano Rafael Rodríguez Nina, que está en la presencia del Señor. Nuestro hermano Sugel Michelén, pastor de iglesia, de la iglesia de IBCJ, entre otros hombres. ¿Vieron el impacto? Cristo salvó a uno y no podían contenerlo. Y transformaron sus negocios en entes misioneros donde apoyaron a misioneros y plantaciones. Y saben que hoy hay colegio en nuestra comunidad que predica el evangelio como el testimonio de que uno fue alcanzado para la gloria de Dios. ¿Qué tal si en total dependencia de Dios tú te rindes y dices, Señor, yo voy a poner a un lado mis temores y yo quiero ser usado por ti para alcanzar a ese uno? Spurgeon lo dice de esta manera: no podemos convertir a nadie, eso es obra del Espíritu Santo, pero podemos invitar a la gente a venir a Jesús y Él hará el resto. Y eso hacemos, iglesia. Le decimos a aquellos que queremos alcanzar: ven y ve, solo Cristo salva. Y yo quisiera que cerremos en oración.